acá al Bueno, lado. hoy justo vamos a hablar del tema de la medición de la estabilidad o el nivel de riesgo de los árboles. Y hoy tenemos un equipo acá que se llama el Tree Radar, que es un equipo que venimos utilizando en Uruguay desde 2012 y es la única tecnología que nos permite ver todo el sistema radicular de los árboles. Nos genera un mapa tridimensional del sistema radicular, nos dice la cantidad de raíces, el tamaño, la condición de esas raíces, y con toda esa información lo que hacemos es un análisis de riesgo mucho más avanzado de lo que se podría llegar a hacer de manera visual. ¿Sí? Bien, para evitar que sucedan tragedias como la sucedida hace pocos días allí en Exacto. Pan de Azúcar. Para tratar de identificar aquellos árboles que se ven sanos, ¿no? Porque un árbol que está ya con algún problema es fácil de identificarlo, pero este equipo, la ventaja que tiene es que nos permite identificar los árboles que se ven sanos, como pasó en el pasado, como sucedió en el pasado, no sé si se acuerdan en Carrasco que cayó un árbol y Sí. de afuera se veía bien, pero el sistema radicular estaba muy debilitado. Entonces, esta es la ventaja de utilizar este tipo de tecnología para identificar esos árboles que se ven bien, pero en realidad tienen algún problema y que puede llegar a que se caiga. Es una tarea que se realiza fuera por ejemplo, no necesariamente luego de un temporal, sino así, normal, como para controlar en los diferentes Es lugares que, los árboles. claro, el análisis de riesgo debe ser un pilar fundamental en lo que es la gestión del arbolado. Nosotros lo hacemos mucho fuera de Uruguay, en Colombia, en ciudades donde ya tienen integrado un sistema de gestión que incluyen este tipo de tecnología, el análisis visual, el inventario y otro tipo de tecnologías que nos permiten dar indicadores de que estos árboles pueden llegar a fallar. Entonces, eso se debería hacer de manera sistemática todos los años, sobre todo en zonas donde hay alta concurrencia, como por ejemplo este parque, ahí es donde hay que prestar especial atención. Uno a uno. Uno a uno Uno a se, sí, uno ir uno a uno se controlando tiene los que árboles. realizar. Sí. Es una tarea que ustedes desarrollan, me decías, en diferentes partes del mundo, pero es una tarea que preocupa a quienes tienen este tipo de árboles, los ciudadanos que tienen en sus casas Sí. particulares, ejemplo, este Sí, tipo de en árboles. general la gente tiene muchísimo miedo a los árboles por cosas que han sucedido en el pasado, Sí. y a veces la tendencia es vamos a cortar todo para eliminar el riesgo, pero este tipo de tecnología también salva árboles. Un árbol que tal vez esté destinado a ser cortado, esta tecnología nos puede decir no, el sistema radicular está bien, vamos a realizar algunos tratamientos digamos, en su estructura para eliminar ciertos riesgos, pero este árbol no tiene riesgo de caída en el momento. Igual digo, los árboles son dinámicos. Entonces, en poco tiempo el sistema radicular se puede deteriorar y por eso que digo que hay que hacerlo de manera sistemática. ¿Puede un árbol de estas características caerse no necesariamente, y estando afectado por esto que estabas mencionando, no necesariamente después de un temporal, puede ser en cualquier momento? Sí, correcto. Bueno, De- eso de- fue exactamente lo que pasó en Carrasco. Un día prácticamente que sin viento, ese árbol colapsó, cayó y bueno, y mató a alguien. Entonces, los árboles son muy nobles porque pueden estar con un sistema radicular muy debilitado, pero seguir en pie y verse verde sin ningún tipo de problema. Pero el anclaje puede ser muy malo. Ujú. Bien, ahora lo que vamos a hacer, sí, lo dejamos pasar a Mati para este lado y van a trabajar ustedes mientras les vamos mostrando a Jorge y a la Bueno, acá lo que audiencia. tenemos es el sistema TriRadar. Acá tenemos una computadora y un procesador y abajo lo que tenemos es una antena que cada medio centímetro va a emitir una onda electromagnética y esa onda electromagnética va a ir detectando las raíces. Bien. Entonces lo que hacemos son varios círculos concéntricos alrededor del árbol y con esa información generamos un mapa tridimensional y otra cantidad de información como la cantidad de raíces que luego nos permite, digamos, comparar un árbol con otro, y con todos esos datos hacemos digamos, como un informe de todo el parque. Esa es la metodología que hemos aplicado en el pasado. No sé, Mati, si te queda, a ver si así te queda más cerca tal vez. Y yo me pongo de este lado, no sé, ahí, ahí. Se veía muy bien, ¿eh? Se veía muy bien cómo estaba Cari, ¿eh? ¿Sí? Bueno, Bueno, por ahí, Claro, ejemplo depende acá, si está en sombra o está en sol. Claro. ahí se ve bien. sí, ahí se ve bien. Bueno, Ahí. acá por ejemplo lo que tenemos es la detección de una raíz. Para el ojo no entrenado es muy difícil de decir, bueno, esto es una raíz o no, pero lo que nos va a dar realmente la información clara es el postprocesamiento con el software y nos va a identificar todas estas raíces que son, digamos, como puntitos que el escáner va detectando. Todo el onduladito es raíz. Sí,
todos estos puntos son todas raíces. Ujú. Bien, son muchísimas raíces que tienen. Bueno, un árbol de esta edad debería tener unas cuantas raíces de anclaje Ujú. y después otra cantidad de raíces que son de transporte y de absorción de agua. Bien, hay un detalle que me gustaría, Andrés, también que podamos compartir con la audiencia. Me decías, en este caso puntual de este árbol, que se abren dos, que son dos árboles muy juntos, ¿cuál es el riesgo? Bueno, sí, desde un punto de vista visual, obviamente que estos dos árboles en una dirección no tienen la posibilidad del desarrollo radicular adecuado porque hay una obstrucción del otro árbol, entonces esas raíces se deflectan en otra dirección. Esto lo que hace es dejar expuesto el árbol en una dirección, ¿sí? De este lado no va a tener muy buen anclaje y del otro lado sí. Entonces, con este sistema lo que vamos a hacer es identificar qué tal está el anclaje en los otros lugares. Bien. Ahora, una vez que se detecta la problemática, que entiendo yo es que las raíces no están bien, ¿qué pasa con el árbol? ¿Hay que sacarlo? ¿Se puede podar? ¿Cómo es? Sí, hay varios, Necesariamente claro, hay varios pasos. sí. Primero, lo que deberíamos hacer es un inventario de todo el arbolado que vamos a estudiar. De ese inventario van a salir algunas conclusiones rápidas, acciones rápidas que hay que tomar, árboles que claramente visualmente los vemos como con riesgo alto. Y después hacemos el análisis con el tree radar. De ahí van a salir también una cantidad de recomendaciones de árboles que tienen un sistema radicular debilitado y los otros árboles que no podemos determinar muy fácilmente si tienen un sistema radicular deficiente o no, se hace un análisis estadístico de esos datos. Bien, bien. Jorge, vas tú, Andrés te escucha. Andrés, buen día. ¿Qué tal, Tengo un Jorge? acumulado acá de preguntas, pero bueno, no voy a Sí, resultar, sí. no voy a resultar muy extenso. ¿Existe la posibilidad de que a cada árbol se le pueda hacer un seguimiento y un tratamiento, pero no tratamiento porque tenga problemas de sanitarios, digamos, sino de fortalecimiento para prepararlo y que dure mucho más y que sea menos peligroso para la gente? No sé Sí, si por supuesto. Sí, a Sí, ver. cuando trabajamos estos temas a nivel ciudad, lo que hacemos es, digamos, establecemos prioridades, ¿no? Ujú, Un árbol en el medio de la nada no va a implicar ningún tipo de riesgo. claro. Ahora, ese mismo árbol en un parque, Ujú, el riesgo, si falla, las consecuencias pueden ser gravísimas. Entonces, lo que hacemos primero es establecer prioridades de las zonas que vamos a analizar. Una vez que hacemos eso, bueno, identificamos los árboles que visualmente están en peores condiciones, esos se recomiendan para su extracción, y después el resto de los árboles que se encuentran, digamos, en un buen estado vegetativo, ujú. se pueden hacer recomendaciones de, digamos, mitigación de riesgo, eliminar ciertas ramas, se pueden hacer tratamientos a nivel de suelo para mejorar el desarrollo radicular, Ujú. y también recomendar evitar cierto tipo de acciones, cierto tipo de podas que van en definitiva a debilitar el árbol. Estos son temas que deberíamos empezar a tratar de otra manera, ¿no? ¿No existe en Uruguay en ese sentido precauciones de ese tipo que se Yo creo que apliquen? ¿Que se apliquen? creo que, creo que se ha ido mejorando en algunos lugares. En mi conocimiento es que no se realizan, el análisis de riesgo no se realiza de manera sistemática y implementado con un sistema de gestión, sistema de inventario, un sistema de análisis de riesgo visual, instrumental y otras herramientas que tenemos para identificar este tipo de árboles. También la selección de especies es muy importante, ir reemplazando especies que sabemos que son problemáticas por especies que sean menos problemáticas y que se adapten mejor a las condiciones de crecimiento de cada lugar. La empresa a la que perteneces y, bueno, vos como profesional, ¿has sido contratado por algún ente estatal, por algún ministerio, alguna Sí, intendencia, algún nosotros municipio? ¿Mm? comenzamos en 2012 a implementar esta tecnología en Montevideo. Hicimos un relevamiento muy grande de árboles en la ciudad. Pero es como te digo, mi experiencia es que hay un evento de estos en donde ocurre, cae un árbol y mata a alguien, se implementan medidas y después con el tiempo se dejan, no hay una continuidad ¿Mm? de lo que es el análisis de riesgo visual e instrumental a lo largo del tiempo, entonces entramos en esos ciclos, ¿no? Cuando cae un árbol y
y se muere alguien, ahí empiezan a tomar medidas nuevamente y no implementadas como un sistema de gestión integrado a todas las actividades, ¿no? Porque lo que vemos generalmente es que se está podando y se están plantando, pero no las medidas relacionadas a la seguridad del arbolado. Teniendo en cuenta que tantos árboles que hay, uno puede pensar, bueno, ¿cuánta cantidad de gente se necesita y cuántos rubros se necesitan para que realmente la prevención se pueda realizar de manera adecuada? Sí, sí. Esto, digo, yo trabajo para Cali, Bogotá y Medellín como consultor en estos temas. Y bueno, siempre se arranca, hay un trabajo muy duro inicial que es el inventario, pero eso ya queda una base de datos que queda para siempre. Y después con las herramientas que tenemos tecnológicas se va actualizando mes a mes, de acuerdo al trabajo que van haciendo los técnicos en campo y las empresas. Pero es un valor muy importante que le queda a la ciudad, tener ese inventario en una plataforma en donde ellos puedan manejar y gestionar la información de manera muy práctica y rápida, y después ir implementando medidas para mejorar todo lo que es el sistema de gestión del riesgo del arbolado. Pero sí Por lleva un esfuerzo último, importante. Calculamos que para hacer un inventario se necesitan unas 20 personas trabajando todos los días, casi un año. acá en el departamento de Maldonado, ¿hay algo avanzado? ¿Hay una propuesta planteada frente a la Intendencia? ¿Cómo ha sido tu vínculo en ese sentido con el departamento? Sí, nosotros presentamos la semana pasada una propuesta a la Intendencia, tuvimos una reunión, presentamos Ujú. todas las tecnologías y las metodologías que nosotros implementamos, y lo que entiendo es que está en estudio, así que bueno, esperaremos en las próximas semanas tener alguna comunicación, feedback de la Intendencia, a ver qué es lo que en definitiva van a hacer. Interesante charla, la seguimos en cualquier momento, muy amable. Solo una más, Jorge. Sí. La diferencia entre la raíz de un eucaliptus, como estamos ahora, y la de un pino, ¿cuál es? Bueno, todo depende del tipo de suelo que tengamos. ¿Sí? Los árboles son muy inteligentes, entonces cuando tenemos un suelo arenoso, el árbol va a reaccionar a eso. La capacidad, las propiedades mecánicas de ese suelo arenoso hacen que el árbol tenga que desarrollar más raíces. Entonces, nosotros sabemos que en un suelo arenoso un árbol tiene que tener capaz que el doble del sistema radicular que en otro tipo de suelos. Si analizamos un árbol en esas condiciones y no vemos esa cantidad de raíces que queremos ver, tanto en un pino como en un eucaliptus, eso nos da una indicación de que ese árbol no tiene un buen anclaje. Los pinos Bien. que vemos en muchos lugares que están torcidos, Sí. que nacieron torcidos, quedaron torcidos, ¿esos tienen una raíz más profunda o es muy frágil la raíz? En Sí. base al conocimiento que tienen ustedes. Que el árbol esté torcido no significa directamente que sea riesgoso. Si el árbol creció torcido, él va a desarrollar un sistema radicular para poder mantenerse en pie. Ahora, ¿qué es lo que sucede durante las tormentas, cuando llueve mucho y se afloja el suelo? Ahí es donde tenemos que analizar un poco más. Bien, gracias Andrés, No, muchísimas gracias a gracias por ustedes, un venir gusto. también para acá y Muy bien. mostrarnos in situ cuál era la Interesante charla. situación. Sí, Muy bien. impresionante, aprendimos un montón.